y yo comparto entonces ahora sí la lección de escuela sabática de hoy día. Hoy día es jueves 18 de abril, hermanos. Jueves 18 de abril, hermanos. Estamos estudiando en este segundo trimestre de este año 2024 el conflicto, ¿no? Que se ha suscitado en este universo, ¿no? Y que ahora continúa todavía este conflicto en esta tierra, ¿no? Y este conflicto está pues detrás de todas las guerras, problemas, enfermedades y muertes que existen en esta tierra, pues de eso estamos estudiando, lo que la palabra nos habla acerca de la solución de este conflicto. Ya tenemos la solución, estamos ya a puertas de la conclusión de este conflicto, hermanos. Bueno, hoy día vamos a estudiar este tema, ahí está en la pantalla. Me gustaría que alguien dé lectura. Mire un momento, hermano, hermana, mira tu pantalla de tu celular, tu laptop, no sé, tu computadora y dale una lectura para confirmar que se ve la presentación. A ver, Batalla por hermano, la mente. batalla por la mente, dice, batalla por la mente. Gracias, hermano. Sí, entonces se visualiza ahí la lección. Bueno, hermanos, ¿alguna meditación o algún comentario o alguna pregunta que pueda hacer respecto a este título, ¿no? Que dice batalla, hermanos, ¿no? Por la mente. La pregunta no que nos hacemos es, ¿qué cosa es mente, hermanos? Me gustaría que participen ustedes, hermanos. ¿Qué entendemos por mente? Dice batalla por la mente. ¿A qué se está refiriendo, hermanos? Batalla por la mente. A ver, participen, hermanos. Prenda su micro, hermano. Haga su comentario. ¿Qué es mente, hermanos? ¿Qué es mente? Si alguien puede ver el diccionario, de repente ahí en Google. eh, Bien. La mente está ubicada en la cabeza, en la parte posterior de nuestra cabeza, creo, donde se realiza, se desata la batalla en forma de pensamiento y este puede desatar anomalías en el cuerpo físico y entonces esto puede ser personal, familiar, como también nacional, ¿no? Esto es, hermano, así que y esto hay que tratar muy bien, y debemos tener bastante conocimiento de esta facultad de la mente, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso, ahí está, ¿no? Las apreciaciones que hace nuestro hermano Celso acerca de la Y mente, justo, hermano. Sí, hermano, ¿alguien quiere participar? Participe, l- hermano. la mente es muy importante. Con la mente servimos a Dios. Romanos 7:25 dice más o menos como esto. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que no yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Hay dos cosas en nuestro cuerpo que se oponen. Nuestra mente que discierne lo espiritual y la carne, eh, otro texto dice, no, la carne es débil, ¿no? Y el enemigo quiere dañar nuestra mente, especialmente el lóbulo frontal. El lóbulo frontal, los médicos saben eso exactamente, de que eh, gobierna todo nuestro cuerpo en realidad. Todo lo que aprendemos está en el lóbulo frontal. La percepción entre el bien y el mal, la misericordia, el amor, todo lo que nosotros podemos hacer, lo bonito, es el lóbulo frontal que trabaja para nosotros acercarnos a Dios, buscar lo bueno, buscar lo correcto, discernir la sabiduría, todo está por el lóbulo frontal. Y el enemigo sabe exactamente destruir eso. Inclusive en Estados Unidos había una ley antigua que para mandar a la guerra lo dañaban el lóbulo frontal a los soldados, iban sin misericordia a matar a la gente como animales. Y cuando regresaban después de la batalla,
esta gente regresaba como vegetales. Y recuerdo con David y su esposa, íbamos a visitar así a los ex soldados, tienen un nombre especial para ellos, y vivían en su casa, pero como animalitos, no sabían discernir las cosas, sus gatos orinaban todo sucio, apestando, había que limpiarlos, ayudarlos, apoyarlos, aunque estaban según ellos bien, pero vivían en una condición calamitosa, porque el lóbulo frontal habían dañado. Pero no hace mucho el Congreso de Estados Unidos prohibió dañar el cerebro de los soldados para que vayan a la guerra. Ahora ya esa ley ha sido anulada. Entonces nuestra mente es tan importante, el diablo sabe exactamente eso. Y cuando los niños están pasando mucho tiempo frente a la pantalla de televisión, está dañando justamente el lóbulo frontal. Muy bien, hermano Marcelino, gracias. Gracias por la información. Así que, hermanos, bueno, participen, hermanos, para que quede claro respecto a lo que es la mente. La mente es igual que el cerebro, es lo mismo, la mente igual que el cerebro. Bueno, entre los comentarios que hemos estado escuchando, hermanos, es que justamente en la mente, dice, está el campo de batalla. El campo de batalla está ahí en la mente. Y como también nuestro hermano hace mención al lóbulo frontal, ¿no? Una parte es seguramente el cerebro, no tengo mucho conocimiento, pero hay personas que investigan y estudian justamente, ¿no? El cerebro. Y entonces, si tú, hermano, sabes alguna información más acerca de la mente, pero vamos a ver respuestas también aquí con la Biblia, ya que ya lo mencionó nuestro hermano, ¿no? Que en la mente está pues también las leyes de Dios en nuestra mente, ¿no? Dice así, y lucha, como mencionó el hermano, ¿no? Con las leyes que están en nuestro cuerpo. En otras palabras, nuestro cuerpo llega a habituarse, ¿no? A algunos, bueno, esto no sé cómo explicar, hermanos, por ejemplo, cuando uno bebe alcohol, como que el cuerpo te pide alcohol, ¿no? Ya se acostumbró a eso y hay una ley, un hábito que te pide alcohol, el alcohólico quiere alcohol o cualquier otro vicio que también, ¿no? Se acostumbra, ¿no? El cuerpo se adapta a eso, ¿no? Y bueno, pero generalmente son cosas negativas y entonces pide, ¿no? Esas cosas. O la droga, por ejemplo, ¿no? Y hay leyes que ya en el cuerpo, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, que el cuerpo se ha habituado a cosas, ¿no? Negativas y está haciendo una lucha con las leyes que están en la mente. Con la mente, el apóstol dice, yo quiero servir a Dios, ¿no? Ahí está la ley de Dios. Pero con mi cuerpo, ya también que no, como que quiere ir al mundo, ¿no? Bueno, hay un conflicto también allí, eso es lo que menciona, hermanos, y vamos a seguir leyendo otros textos bíblicos más. Pero hermano, Hermano, siéntate libre, sí, 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 hermano, hermana, participe, hermano. aquí estoy repasando el Wikipedia. Dice, la mente es el conjunto de capacidades cognitivas. Engloban procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, la imaginación, algunas de las cuales son características del humano y otras son compartidas con otras formas de vida. La mente es el conjunto de procesos y debe ser diferenciado del estado mental, tal como el deseo, la sensación de dolor o las creencias, que son instancias, tipos o ejemplos de dichos procesos. La mente es un conjunto de capacidades cognitivas, dice, ¿no? Dentro de ellas está pues también la voluntad. La voluntad es la que más se localiza adelante, que es la parte de la frente, ¿no? La voluntad. Pero
la mente es todo un conjunto de capacidades en las que interviene el cerebro, pero completo, todo el cerebro, son interconexiones que se producen, pero la voluntad, lo que diferencia al cerebro de los animales del ser humano es que la voluntad está am, mm, más adelante, ¿no? Más desarrollado es la parte frontal. Eh, y eso hay que cuidar, eso hay que cuidar. Y el comentario que hizo nuestro hermano Marcelino es muy pertinente y hay que cuidar la mente. Y últimamente, pues los niños están muy sometidos a la televisión y eso es un riesgo. Gracias, hermanos. Muy bien, hermana, gracias a ti, hermana. Muy bien, hermano, hermana. Acá hay otro concepto, hermano, Por favor. que dice que la mente utiliza al cerebro, ¿no? Como decía el hermano Marcelino, y el cerebro responde ante los diversos estímulos de la mente. Bíblicamente dice, eh, Dios nuestro Padre hace un examen a la mente del ser humano. La Biblia dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Eso, hermano, amén. Amén, amén, hermanos. Muy bien, Hermano, hermanos. Sí, hermano, hermano, ¿alguna pregunta, algún comentario? en Hebreos 2 sitios lo llama así, hermano. 8:10 Hebreos dice, por la cual este es el pacto. ¿Cuál es el pacto? Que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora 10:16 dice lo siguiente, algo similar. Hay que tener en mente esto, hermanos, dice lo siguiente, 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Eso dice, hermano querido. Así que el Señor tiene sus leyes en nuestra mente siempre en cuando que nosotros accedemos a lo que está diciendo el Señor. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso. Gracias por vuestra participación, hermanos. Entonces vamos logrando entender algo, ¿no? Acerca de lo que es la mente, hermanos, ¿no? Con los textos bíblicos que han mencionado, pues se van aclarando un poco más. Más o menos Hermanito, Sí, sí, hermana Rosa, a ver, participe, buenos hermano. días, buenos días, hermanitos. Bueno, la mente es el origen de los pensamientos. Nosotros fabricamos pensamientos, es un regalo de Dios que nos hizo a nosotros y por eso es la base del control de la mente para comunicarnos con Dios y comunicarnos con los seres humanos. Entonces, cuando la mente quiebra sus pensamientos y se contaminan, no existe una comunicación ni con Dios ni con los seres humanos. Es dice, una comunicación con Dios y con los seres humanos. Es improvistamente tener nuestra mente limpia, tener nuestro entendimiento, porque Dios nos da la verdad. En la mente idealiza, sacamos nuestros proyectos y vivimos nuestra vida, ¿no? Hermanito, cuán importante es la mente. En la mente se maquina todas las cosas, ¿no? Pero si nosotros realmente no estamos con Dios constantemente en oración para limpiar nuestra mente, dice que debemos de estudiar la Biblia diariamente. Entonces vamos a estar con la mente limpia
y también Dios va a habitar en nuestro corazón y así vamos a conocer la gloria de Dios. Amén, hermanito. Amén, amén, hermana. Muy bien, hermanos, se va aclarando más este asunto, ¿no? De la mente, ¿no? Hermanos, tal vez nosotros podemos hacer una comparación, ¿no es cierto?, con el celular que uno tiene, que ahorita lo está utilizando, estamos utilizando el programa Zoom. Este es un programa, un conjunto de instrucciones que hace que el celular, la computadora, la laptop, no se conviertan, ¿no? Así como un espacio, ¿no? Virtual, ¿no? No físico, sino así, bueno, virtual, decimos, ¿no? Eh, donde estamos pues aquí relacionados, hermanos. Aquí hay un micro, podemos prender, podemos apagar, podemos mostrarnos ahí prendiendo ahí o ahí, ¿no? El video o la cámara. Ahí pinchamos y nos ven. Bueno, es un programa este, ¿no es cierto? Que hay un chat, hay tan, bueno, diferentes opciones. Podemos grabar lo que estamos haciendo. Entonces, este es un programa, ¿no? Entonces, hermanos, un celular, una computadora, tiene así programas, o sea, conjuntos de instrucciones que hace que este aparato, ¿no? Que la computadora o el celular, pues pueda ser útil en ese sentido, ¿no? O sea, depende, porque hay hermanos que decían, yo quiero entrar, pero no tengo el Zoom. Si no tiene ese programa, no puede entrar, pues, no a esta sala, no. Entonces tiene que instalarse ese programa en su celular y entonces va a tener esa opción de utilizar. Y uno en su celular, en su computadora, puede instalar cualquier programa, puede ser programas útiles para bien, hermanos. Por ejemplo, yo utilizo el Word aquí en mi presentación, ¿no? Y ya es un procesador de texto, ahí yo copio las cosas y me sirve para mostrar. Hay otros programas que de repente en una empresa uno necesita de repente otro programa para hacer cálculos y ese programa, ese conjunto de instrucciones se llama Excel, ¿no? Que generalmente se utiliza para hacer cálculos o de repente uno llega a bastante información, hay otros programas para eso, o uno quiere que dibujar, hacer cosas, hay otros programas y eso se puede instalar y la computadora puede servir para esas cosas como también uno puede instalar, te ofrece el mundo, ¿no? Cosas negativas, ¿no? Que uno puede instalar programas negativos, pero que te va a llevar a la perdición, también puede servir así. Entonces, nuestra mente, os digo, Dios nos ha creado, hermanos, ¿no? Nos ha creado con un cerebro, tenemos un cerebro así como, vamos a pensar, un disco duro, ¿no? De la computadora donde se van a instalar los programas, ¿no? Entonces, y nosotros, pues, hermanos, eh, no sé, por diferentes formas o influencias, de repente, hacemos de que se instale en nuestra mente también, como un celular o una computadora, se instalen así ese conjunto de instrucciones o programas, nos programamos, hermanos, para hacer cosas buenas, cosas malas. Y Dios está diciendo en el pacto que uno hace con Dios, Dios lo que hace es instalar ese programa, o sea, poner sus mandamientos en nuestra mente, ¿no? Entonces ahí están sus mandamientos, estamos programados entonces voluntariamente, nos hacemos programar por Dios para poder hacer su voluntad, ¿no? Y entonces, eso es porque uno cree, ahí está la fe, ¿no? O sea, uno se tiene que relacionarse con Dios y pedirle a Dios, por favor, Señor, instálame ahí en mi mente tus mandamientos y todo que pueda ser obediente a ti, ponme tu Espíritu Santo, o sea, entonces que yo pueda obedecerte a ti, ¿no? Y entonces el ser humano va a poder hacer las cosas de Dios, ¿no? Porque se está relacionando con Dios y Dios pues va a utilizarlo, ¿sí? Pero la persona que es libre también pues puede no querer, ¿no? Y el enemigo también está a través de los medios de comunicación, a través de la música, información que se da, películas y tantas cosas que se presentan en el Internet. Entonces, si nosotros aperturamos esas cosas, vemos esas cosas, sí, estamos instalando en nuestra cabeza, en nuestra mente, decimos, ¿no es cierto? Cosas que nos pueden llevar para mal o bien para bien también, pues, hermanos. Más o menos la idea está ahí, hermanos,
el funcionamiento de nuestra mente, ¿no? De nuestra mente. No sé, más cosas se puede decir, tal vez, hermanos, es lo que yo estoy entendiendo, hermanos, de acuerdo a vuestras participaciones también y a las cosas que visualizamos, ¿no? También, hermanos, en nuestro entorno, ¿no? En nuestra realidad, diríamos así. Bueno, vamos a ver los textos bíblicos, hermanos, que nos habla, pues, ¿no? Acerca de esta batalla, hermanos, la batalla por la mente. O sea, por un lado, Dios quiere que nuestra mente, quiere estar en nuestra mente, ¿no? O sea, su palabra que esté en nuestra mente, como nosotros voluntariamente lo estamos haciendo. Pero por otro lado, el diablo quiere controlar nuestra mente, ¿ya? Quiere controlar nuestra mente, ¿no? Y entonces quiere usarnos como un instrumento de mal. Estamos en medio de ello, hermanos, ¿no? En medio de ello. Entonces uno toma su decisión, ¿no? De a quién servir en esta batalla por la mente. O sea, hay, como digo, Dios por una parte quiere que entreguemos nuestra mente, ¿no? A Él. Y por otra parte, el enemigo, él con engaños se está metiéndose en la mente del ser humano, ¿no? Y tiene con sus engaños controlado a todo el mundo, dice así la palabra del Señor, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que dice ahora sí la lección, hermanos. Después de todos los comentarios, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice aquí, lee Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 3 al 6. Dice aquí, ¿qué significa? ¿Qué significa, dice hermanos, el Dios de este siglo? La Biblia dice eso, ¿no? Habla acerca del Dios de este siglo. Por eso la pregunta es, ¿qué significa el Dios de este siglo? Dice, cegó. ¿Qué es la palabra cegó, hermanos? Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento, o la mente también, ¿no? Cegó el entendimiento de los incrédulos, dice, de los que no creen, ¿no? Dice que, ¿quién es ese Dios de este siglo, hermanos? Cegó, dice el entendimiento, cegó el entendimiento de los incrédulos. Eso está en segunda de Justo, Corintios 4:4, ¿no? Muy bien, a ver, hermano, participa, hermano, a ver si se puede dar respuesta a esa pregunta. cuando en la Biblia encontramos el Dios minúscula, se refiere al diablo, ¿no? Pero cuando encontramos con D mayúscula, se refiere al Dios verdadero, a quien servimos. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Un incrédulo siempre va a oponerse, es la parte contraria a la justicia, ¿no? Por ejemplo, yo converso con un primo mío, él es ingeniero y le hablo de Dios y él dice, su mente está cegado, pues. No, nuestros apos teutelares siempre ha sido así. Los españoles han traído la Biblia, han sometido a espada y a sangre y esto que aquello. Bueno, le explico como con tomate y manzanas, bien explicado, pero él no entiende porque su mente está cegado. Claro, de generación en generación, eh, alcohol, aguardiente, coca, y la mente está dañada. No puede discernir, no tiene esa capacidad. Por eso tenemos que cuidar. Con la mente servimos a Dios y solamente con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo e injusto, entre hacer la voluntad de Dios o no hacerlo. Amén, amén, gracias, hermano. Sí, pues, hermanos, estoy recordando a una hermana en la iglesia, ¿no? Que era una monjita, ¿no? Entonces yo le decía, "Oh, y hermana, dime, tú cuando eras monjita, le digo yo, le pregunto, ¿tú no te dabas cuenta que estabas en el error, no?" Y ella me contesta y me dice, pues mira, hermano, la verdad es que no nos damos cuenta, ¿no? Para nosotros, para mí, por ejemplo, decía ella,
era todo perfecto, ¿no? Era perfecto, era como una maquinaria que funcionaba con perfección, ¿no? No todo este sistema, ¿no? En la cual estaba esta monjita, ¿no? Estaba a la altura ella del Papa, ¿no? Y entonces, dice, o sea, no nos damos cuenta, para nosotros todo es como santidad y todo ello, ¿no? Pero no nos damos cuenta. Y ella me decía, es que nuestra mente está cegada, decía, cegada. Nuestro entendimiento está cegado. O sea, no nos damos cuenta hasta que ella, pues tenía familiares que estudian la Biblia, le dieron este estudio bíblico y recién su mente de lo que estaba cegado, cerrado, hermanos, entonces se abrió y ella decidió pues bautizarse, ¿no? Así, incluso con su túnica, me parece que se bautizó ella, aunque el Papa no le dio la bula, a una bula, un permiso tenía que pedir, pero no le dieron. Y entonces, pero ella tomó su decisión y se entregó, ¿no? De, eh, y es una hermana de la iglesia, no sé si seguirá todavía en vida, ¿no? Pero ahí, hermanos, ese ejemplo pongo, ¿no? Lo que ella me decía, que nuestra mente está cegada, nuestro entendimiento, no entendemos. Y hermanos, si nuestra mente está así también cegada, hermanos, pues no logramos entender, no logramos entender. Y solamente la palabra de Dios ¿no? Es la que puede, a través del Espíritu Santo, ¿no? A través de su palabra, el Espíritu Santo a través de su palabra, pues puede abrir nuestra mente de lo que está cerrado y podemos lograr entender, como contaba el hermano Marcelino también, ese testimonio, le puede uno estar hablando, no te entiende, no comprende porque está cegado. O sea que en su mente se ha grabado conceptos, o sea, se ha programado para ciertas cosas y no aceptar por nada que existe un Dios, no existe, o que la Biblia es palabra de Dios, no acepta porque en su mente está cegada. Es así cuando conversamos también con a veces hermanos de otros grupos religiosos, podemos estar hablando de la Biblia misma y nunca llegaríamos al entendimiento, ¿no? Está ya uno con esas ideas, está ya, como dice ahí, como dice, uno está cegado, pues, ¿no? Está ya programado de esa manera. Ojalá Dios, pues, sea el que haya programado la mente del ser humano, ¿no? Para salvación, ¿no? Para salvación, vida eterna, ¿no? Pero si no es así, el enemigo pues es el que programa, ¿no? Al ser humano para la perdición. Como él mismo también se ha programado, se ha separado de Dios y él se ha programado pues no para perderse, no para luchar en contra de Dios y ya pues él está perdido, ya completamente perdido. Y él busca cegar también, ¿no? Los entendimientos de los seres humanos para que se pierdan. Actualmente seguimos en esa batalla, ¿no? Entonces ahí está. El Dios de este Hermano, siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, de los que hermano, no. Sí, hermano. Gálatas 5:17, muchos afirman o lo ciegan en la mente diciendo que esto se refiere a los deseos, también se refiere a los deseos, pero también obstaculiza, ¿qué obstaculiza? La carne, comer carne física, animales, ¿no es cierto? Esto es lo que ciega la mente también. Y dice lo siguiente, 5:17, tomen atención, por favor, hermanos. ¿Por qué le digo esto? Porque está en régimen alimenticio, en ese libro, Espíritu de Profecía, lo ratifica, lo confirma esto. Dice lo siguiente, la Biblia estoy leyendo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, Dios es espíritu y su palabra es espíritu también, y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para no hagáis lo que queréis. Esto es lo que pasa en la mente, hermano, una batalla. ¿Por qué? ¿Por qué esta batalla? Porque se come carne y cuando ya no se come carne, entonces Dios va a apoyar a la mente nuestro con toda posibilidad de comprender, entender
los pasos. Por eso el Señor Jesús dijo, yo soy la verdad, la vida, el camino. Por ahí vamos a ir, hermano. Muchas gracias, hermano. Muy bien, hermanos Celso. Sí, pues, hermanos, la alimentación influye, ¿no? Influye también para poder nosotros eh, estar cegados de repente, ¿no? No entender las cosas de Dios o también, pues, no, o sea, el tipo de alimentación va a influir también en que se aperture nuestra mente para entender, ¿no? Entender lo que es la palabra de Dios. Pero, hermanos, escuchen, un investigador, un hermano investigador, un médico, le escuché, ¿no? En su investigación, él dice, bueno, seguía, ¿no? Por el espíritu de profecía, y dice, ¿no? Que los que están enfermos, hermanos, los que están enfermos, eh, de 10 personas, hermanos, de 10 personas que están enfermos, 9 personas están enfermos no por lo que comen o por las cosas así, sino es por las emociones, hermanos. O sea, ¿cómo puedo decir? Él lo llama, ¿no? Huérfanos, dicen, ¿no? Huérfanos, o sea, y entonces, eso los investigadores de hoy en día también dicen, ¿no? O en otras palabras, el 90% de la humanidad, digamos, ¿no? Que está enfermo. ¿Por qué? Por este problema de la mente, hermanos, ¿no? Por esta parte emocional, la parte emocional. Es que hay vacíos en el ser humano, Dios nos ha creado, ¿no? Para que esos vacíos estén llenos, ¿no? Por Él, depender de Él. Pero como uno está alejado de Dios, entonces está huérfano, entonces tiene necesidades, muchas necesidades. Y entonces para llenar esos vacíos que hay en la mente del ser humano, el diablo ofrece cosas que no van a satisfacer realmente, ¿no? Esas necesidades. Por ejemplo, uno tiene una necesidad, digamos, de alguien quien le ame, que le quiera, y entonces el diablo va a buscar, ¿no? Que sean amigos, pero amigos malos, o amigas malas, no se va a presentar. Y entonces uno llena con esas cosas o con cosas de este mundo, y en vez de tener salud, empeora su salud, empeora su salud, empeora su salud. Y realmente, si el hombre se da cuenta, ¿no? De esa necesidad, y él hace alusión al hijo pródigo, que mientras estaba con el padre todo estaba bien, pero cuando él se alejó del padre, el hijo pródigo, pues ahí sus problemas aparecen. Entonces quiso llenar esos vacíos en él con las bebidas, con las fiestas, con las mujeres, con los placeres, con todo eso quiso llenar, pero se metió en problemas y llegó a un estado en el cual pues ya problemas así, no en todo sentido de la palabra, no se eh, entonces ahí él reflexionando, el hijo pródigo se da cuenta que había que volver al padre y reconociendo, por supuesto, que había cometido un error, separarse del padre. Y volvió y el padre lo recibió y entonces encontró ahí esa felicidad y esa paz, de la cual no debería, o sea, él no debería haberse separado pues de su padre, ¿no? De Dios en otras palabras. Entonces, la necesidad que el ser humano tiene es de Dios, de su palabra, hermanos. Y cuando uno se acerca a Dios sinceramente y a su palabra, entonces esos vacíos pues son llenados de esa manera y encuentra la verdadera felicidad, hermanos. La verdadera felicidad. Bueno, vamos a continuar, hermanos, pero eso sí me quedó en la mente de que de 10 personas, espíritu de profecía dice, ¿no? De 10 personas, 9 están enfermos o mal, hermanos, ¿no? Por los problemas emocionales, mentales, hermanos. Ahí, 9, ¿ya? Y uno puede estar sano, pues, ¿no? Y lógicamente que la alimentación influye en algo, ¿no? Pero lo que sí es, el problema es mental, emocional, hermanos. Bueno, vamos a continuar. Aquí la pregunta, hermanos, dice, ¿cómo se ciegan los ojos, hermanos? ¿Cómo se ciegan los ojos? ¿Cómo se abren los ojos? También dice la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo se ciegan o cierran, ¿no es cierto? Los ojos. O sea, ¿cómo uno se convierte, como decir,
literalmente en ciego, pues, no, hermanos. Pero aquí está hablando Hermano, simbólicamente. ¿Y cómo se abren los ojos? En este caso, ya estamos comentando, ¿no? Sí, hermano, ¿alguna pregunta? sí, hermano, tal vez en este punto Dios está cegándonos a nosotros también. ¿Cómo así? Eventos, eventos de los últimos días, página 83, dice lo siguiente, hermano. No cause división, no cause molestia, no cause renegar, hermano. Dice lo siguiente, mira, el consumo de carne con el tiempo será eliminado entre aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Que están esperando la venida del Señor. La carne dejará de formar parte de su dieta. O sea que, hermano, esto es duro y parejo para aquellos que nos gusta carne, no va a renegar, se va a molestar, va a haber una batalla en la mente, en su cuerpo, etcétera. Entonces, deja de comer carne para que así lo esperes la venida y puede ser llevado al cielo, dice en otras palabras. Gracias, hermano. Muy bien, hermano. Sí, pues, hermanos, no podemos negar que tiene una influencia, ¿no? Dice en la parte de la inmunidad, o sea, nuestro cuerpo tiene, pues, defensores que nos hacen inmunes, ¿no? A las enfermedades. Ya en un sistema inmunitario, bueno, en este caso, aquellos que no, en nuestra sangre hay, por ejemplo, los glóbulos blancos, así, que nuestros defensores, ¿no? Entonces, hermanos, todo esto, o sea, vuelvo a repetir, ¿no? Para nuestro hermano también, esa la misma hermana inspirada por Dios dice que 9 de 10 personas, 9 están mal justamente por ese problema mental o emocional. Y lógicamente que Oh, esto de la carne influye también, hace de que la carne como es ácida, entonces acidifica, entonces pues de ahí vienen los cánceres, también por ejemplo las enfermedades, y también hace que estemos más adormecidos tal vez, ¿no? Para no comprender cabalmente la palabra de Dios. Bueno, eso es me cierto también, gustó. hermanos. Sí, hermano. No sé. La pregunta decía, ¿cómo se cierra nuestra mente y cómo se abre nuestro... también, ¿no? Dice en el comentario lo siguiente. Los hombres de nuestros días están buscando afanosamente los tesoros terrenales. Su mente está llena de pensamientos egoístas y ambiciosos por ganar las riquezas, el honor o el poder mundanos. Colocan las máximas, las tradiciones y los mandamientos de los hombres por encima de los requisitos de Dios. Las riquezas de su palabra se hallan ocultas a estas personas. Si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio, de la gloria de Cristo, la cual es a la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4, 3 y 4. El Salvador vio que los hombres estaban absortos en conseguir ganancias y perdían de vista las realidades eternas. Intentó corregir este mal, trató de romper el hechizo infatuador que paralizaba el alma. Cristo presenta ante la humanidad caída el mundo más noble que ha perdido de vista, a fin de que contemplen las realidades eternas, los transporta hasta los umbrales del infinito, resplandeciente con la indescriptible gloria de Dios, y les muestra allí el tesoro. Palabras de vida del gran maestro 7.7 y 7.8. Por Muy falta bien. de tiempo vamos a quedar Ajá. allí. Hay mucho Muy Chayna, más bien. en chayna, Muy comentar. bien. yuayni chayna unt'ayusqa. Así estamos, pero los que creemos, los que somos hijos de Dios, así estamos, en eso. Porque si de otra manera ya estaríamos ya listos para esperar al Señor, pero estamos con eso, tal como está escrito, así estamos, así estoy, papá.
muy bien, hermanos. Gracias por vuestra participación. Un ejemplo, hermanos, es el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. Él estaba enceguecido, hermanos. Estaba cegada su mente. Él creía servir a Dios. Él conocía la Biblia, el Antiguo Testamento, ¿no? Que hasta el tiempo de Jesús se conocía el Antiguo Testamento, ¿no? Él conocía perfectamente, ¿no? Saulo de Tarso. Ahí estaban con los líderes religiosos del pueblo de Dios, de Israel, los judíos. Ahí, hermanos, pues él era fariseo de fariseos, pero estaba enceguecido. Como hoy en día muchos cristianos podríamos estar enceguecidos. Pero cuando uno está enceguecido, ¿qué hace? No hace la voluntad de Dios. Por más que es hijo de Dios, está en la iglesia y todo eso, pero ¿cómo es que él estaba haciendo las cosas malas? Él jamás se hubiese dado cuenta por sí mismo, ¿ah? Se hubiese perdido. Pero Jesús se le presentó en el camino a Damasco y le dice pues a Saulo, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él dice, ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, estaba enceguecido, ciego. El diablo lo estaba utilizándolo, aunque era del pueblo de Dios. No, el líder, un príncipe, hermanos, era Saulo de Tarso, el máximo, ¿no? Ahí entre los fariseos. Entonces, como él era sincero, se dio cuenta que estaba por el camino equivocado. Como muchas personas, hay pues no gente que cree que tiene la verdad, y así como Saulo de Tarso busca, ¿no? A la gente que estudia la Biblia, le dice hereje o muchas cosas, que estos son diablos, que estudian la Biblia, y entonces, porque en su mente se ha enceguecido, le han metido esa idea, esa tradición, esa costumbre, ¿no? Que de de la iglesia supuestamente cristiana, pero que se ha separado de Dios, pues, ¿no? Y hay esas creencias que uno tiene y eso es lo que le enceguece a uno. Y cuando lee la Biblia y es sincero y dice, pero ¿cómo yo estaba haciendo eso? ¿Cómo yo, ahí he escuchado a muchos hermanos, cómo yo hacía a tomar cerveza, cajas, cerros de cajas así en esas fiestas, ¿no? Supuestamente cristianas, he hecho tomar a los borrachos y todo, pero ¿cómo no me he dado cuenta? Estaba enceguecido. Y gracias a que estudió la Biblia, pues se abrió y ya pues dejó esas costumbres, ¿no? Bueno, voy para ya, hermanos, ir al final ya la hora nos ganó, voy a darle una lectura, hermanos, a todo lo que dice la lección. Dice así, primero la Biblia, segunda de Corintios 4, 3, 6, que ya hemos comentado también. Dice, pero si nuestro evangelio, hermanos, si nuestro evangelio está encubierto, a ver, hermanos, pensemos en eso. El Evangelio está encubierto para nosotros. No estamos comprendiendo el Evangelio, como decía nuestro hermano Raúl. Está encubierto, no estamos comprendiendo realmente. Dice, entre los que se pierden está encubierto. Entonces dice, para los que se pierden está encubierto. O sea, no comprende. Pues. En los cuales, dice, en los cuales, ¿no? ¿Qué pasa entonces? El Dios de este siglo, o sea, el diablo, con minúscula dice Dios de este siglo, o sea, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, cuando uno no cree, es porque está cegado, pues su entendimiento, su mente, ¿no? Entonces, no le entra, ¿no? Por ningún lado de que existe un Dios, ¿no? Entonces cegó pues el entendimiento, para que no les resplandezca, hermanos, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es pues la imagen de Dios. Nuestro Señor Jesús es el mismo, es la imagen de Dios, pues en forma humana, ahí está pues nuestro Dios, el carácter de nuestro Dios se manifiesta a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice aquí la Biblia, porque no nos predicamos a nosotros mismos. El apóstol que escribe esto, vamos a ver, esto es el libro ¿estamos en qué libro, hermanos? En Corintios, el apóstol Pablo, ¿no? Segunda Entonces Corintios. ahí escribe, ¿no? Esta carta, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, por supuesto, dice, cegó pues el diablo, ¿no? El entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Esto también es un asunto, hermanos, para visualizar. No es que nosotros nos mostramos en este mundo, hermanos, para que nos miren a nosotros.
Ah, qué bonito, qué pastor, qué maravilloso, quiero que el pastor ore por mí, y uno lo busca como si fuera Dios al pastor o a un líder religioso, pues hermanos, ¿no? Pero él, se ubica bien, Pablo, el apóstol, se ubica bien. Yo no soy Dios, está diciendo en otras palabras, no estoy predicando para que me miren a mí, simplemente yo soy un servidor, dice, ¿no? Un instrumento de Dios. Dice aquí, porque no nos predicamos a nosotros mismos, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a quién, a Jesucristo como Señor. Él es el Señor. Y a nosotros como vuestros siervos. Ahí está diciendo claramente, hermanos, que somos nosotros solamente siervos, instrumentos de Dios. Instrumentos, ¿no? Por amor de Jesús. Porque Dios que mandó, ¿no? Dios que mandó de las tinieblas, no, que de las tinieblas, hermanos, Dios mandó que resplandeciese la luz en el primer día, ¿no? Dijo, sea la luz, y apareció pues la luz, hermanos. Entonces dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si no le aperturamos, no nos volvemos a Dios, hermanos, no volvemos a depender de Dios, hermanos, no habrá pues esa iluminación, ese conocimiento de la gloria de Dios. Nunca vamos a poder entender, o sea, separados de Dios, no hay pues ese conocimiento, hermanos, de la gloria de Dios, no, que está pues a través de Jesucristo. Entonces, para eso uno tiene que ser humilde. Recordemos que el Señor Jesucristo como humano fue humilde y él pues dependió de su Padre completamente al 100%. No hizo nada de sí mismo como humano, sino dependió al 100% de su Padre, de Dios. Por eso oraba, y como estamos haciendo nosotros también, estudiando su palabra y orando. Y así él pues un triunfo, abrió un camino, ¿no? Un camino, ¿no? Para que nosotros sigamos ese camino también, hermanos. La palabra griega, hermanos, para mente, en este pasaje dice, hermanos, es noema, ¿no? En su idioma original dice noema, la mente noema. Literalmente, ¿qué significa eso, hermanos? Nuestra percepción, dice, ¿no? O sea, la mente con la cual percibimos, dice, pues no, es nuestra percepción o nuestras facultades mentales, hermanos. Entonces, bueno, esto es importante, ¿no? Que aquí se está dando una definición acerca de la mente. Dice, significa nuestra percepción o nuestras facultades mentales. Mentales. Bueno, el apóstol Pablo, como decimos, ¿no? Que él en su mente entra lo que es de Dios y quiere hacer la voluntad de Dios, pero su cuerpo, hay una batalla, ¿no? El cuerpo que está habituado a lo malo, entonces le lleva a lo malo. Quiere hacer sí lo bueno, pero su cuerpo lo lleva, porque en su cuerpo se grabó, pues, ¿no? Los malos hábitos. Y por eso dice, miserable de mí, ¿quién me va a libertar de todo esto? Y él encuentra la solución, o sea, mirando a Dios, contemplando al Señor Jesús, o sea, dependiendo de él, ¿no? Plenamente. Y entonces así él vence y triunfa, pues, ¿no? Y es interesante, ¿no? La vida del apóstol Pablo. Y uno de los remedios que escuché, hermanos, de un expositor, de este hermano médico, él decía que una de las cosas que nosotros deberíamos aprender de lo que estamos estudiando, dar gracias a todo, de todo a Dios, como Job, ¿no? El enemigo le quitó todas cosas, aunque él no sabía eso, pero él dio gracias a Dios. Dijo, no, Dios me dio, Dios me quitó, sea alabado el nombre de Dios. Y no se hizo problemas, hermanos. Incluso cuando le vino la enfermedad, peor que el cáncer, diría, él no habló mal contra Dios. Y entonces él más bien estaba agradecido a Dios, pero parece contradictorio, pero ahí está la solución, hermanos, ¿no? En la dependencia de Dios, de que Dios está dirigiendo todo, ¿no? Si nosotros estamos en su camino del Señor, el Señor sabe por qué vienen las cosas. Y dar gracias a Dios es una de las soluciones, decía, ¿no? O bueno, dice la palabra de Dios eso, ¿no? Bueno, continúa, hermanos. Dice aquí, eh, el comentario bíblico adventista, hermanos, hace una afirmación esclarecedora sobre este versículo, hermanos.
O sea, la batalla, hermanos, entre Cristo y Satanás tiene pues como objetivo, ¿qué cosa? Nuestra mente, hermanos, el entendimiento de los hombres. O sea, por una parte, ¿no? Dios quiere que entendamos, pues, ¿no? Las cosas de Dios, ¿no? Y que de Él deberíamos depender, o debemos, todos seres humanos deberíamos depender. Y, pero, hermanos, Satanás, él, ¿no? A través de engaños, ¿no? Como a Eva le engañó, entonces él hace que el mundo entero sea engañado, pues, hermanos. Entonces estamos en esa batalla, hermanos, entre Cristo y Satanás, y esa batalla se está haciendo, pues, en nuestras mentes también, está cada día. Y hay varios textos bíblicos, hermanos. Sí, Hermano hermanita. Jesús, tenemos justamente esto, es una batalla en que nosotros no estamos ajenos, nosotros somos, estamos ahí en el medio de esta batalla y donde tenemos que hacer elecciones. Hay un versículo en Proverbios 4:23 que dice: cuiden cuidadosamente sus pensamientos porque son la fuente de la vida verdadera. Qué importante esto de los pensamientos porque tienen que ver con nuestra mente. Muchas veces hablamos de las avenidas del alma, pero más que podríamos parafrasearlo de otra manera, las avenidas de la mente. Todo lo que nosotros vemos está alimentando nuestra mente, todo lo que nosotros escuchamos está alimentando nuestra mente. Nosotros pensamos que Dios tiene que hacer este cambio en el corazón, y es cierto, Dios cambia nuestro corazón, pero también nosotros tenemos que buscar las cosas de Dios, porque si nosotros no las buscamos y seguimos alimentándonos como nos alimentábamos antes, ya sea de forma material con lo que comemos alimentos, como con las cosas que vemos y hacemos, o sea, no hemos crecido nada, nuestro espíritu sigue de la misma forma que antes. Es importante que hagamos un cambio, es decir, nosotros ya no buscamos las cosas que buscábamos antes, buscamos las cosas de Dios, estudiamos la Biblia, buscamos versículos, cantamos. Ahora, eso no quita que van a venir malos pensamientos a nuestra cabeza, pero como siempre lo hemos dicho, no podemos evitar que los pájaros vuelen alrededor nuestro, pero sí podemos evitar que hagan nido. Y ahí está, allí es donde ganamos la batalla, cuando espantamos estos pájaros, ¿cierto? Y le pedimos al Señor que Él sea quien more en nuestro corazón. Amén, amén, hermana. Sí, pues la Biblia dice, ¿no? Tal es los pensamientos, ¿cómo dice? Hay un texto bíblico, hermanos, tal sus pensamientos en el ser humano, dice, tal es su comportamiento, ¿no? Tal es esa persona. O sea, dependemos de los pensamientos que tenemos, hermanos. Eso lo llamo yo, o sea, como uno es programado, se programa, ¿no? ¿Qué permitimos entrar por las avenidas del alma a nuestra mente? Entonces, eso somos nosotros. Si estamos escuchando chismes por acá y por allí, nos vamos a meter en problemas por escuchar chismes, hermanos, ¿no? O cosas negativas, estamos viendo de repente por ahí, vamos a hacer cosas negativas también, pues, ¿no? O sea, no os engañéis, a Dios nadie le puede engañar, lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Eso es un principio muy importante. Voy a continuar, hermanos, dice, pero veo otra ley, dice el texto bíblico, el apóstol Pablo dice, pero veo otra ley, dice, en los miembros de mi cuerpo. O sea, el apóstol Pablo ve que en su cuerpo hay hábitos que se han grabado, pues, hermanos, ¿no? Negativos, ¿no? Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra, hermanos, contra la ley de mi mente. O sea que Dios puso la ley, su ley en su mente del apóstol Pablo, pero su cuerpo estaba con otros hábitos y había una guerra, pues hermanos. Y me hace prisionero, dice, ¿no? De la ley del pecado. O sea, él hacía pecado, por más que quería hacer las cosas de Dios, pecaba, ¿no? Que está en mis miembros, dice, ¿no? Eso está en mis miembros, dice, ¿no? Miserable de mí, dice él. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Mira lo que dice el apóstol Pablo. Bueno, sabemos que él sale vencedor airoso porque él se concentra, como dijo nuestra hermana Mónica, en las cosas de Dios, pues en las cosas de Dios. Y triunfa, pues, ¿no? Y hasta aún estando en la cárcel, él cantaba y agradecía a Dios, ¿no? No estaba quejándose. Bueno, otro texto bíblico, hermanos, dice aquí 7:25, gracias a Dios, dice, ¿no? El apóstol Pablo,
por Jesucristo nuestro Señor. Ahí está la solución, hermanos. Jesucristo es la solución para nuestros problemas. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado, dice, ¿no? A la ley del pecado, ¿no? Muy bien. Entonces, hermanos, otro texto bíblico dice así: y no os adaptéis a este mundo, dice, ¿no? El consejo, sino transformaos, dice, mediante la renovación de vuestra mente, ¿no? O sea, no nos acostumbremos, hermanos, a las cosas de este mundo, hermanos, ¿no? Sino hay que transformarnos, hay que renovar nuestra cabeza, nuestra mente, hermanos, ¿no? Dice, transformaos mediante la renovación de vuestra mente. O sea, nos reprogramemos. En las computadoras, hermanos, en el disco duro, cuando uno ha fallado hay programas que fallan, alguna cosa, entonces resetea, se borra todos los programas y otra vez se graban los programas que uno quiere, pues hermanos, ¿no? Bueno, ¿cómo resetear nuestra mente, pues hermanos, ¿no? ¿Cómo limpiar nuestra mente? Y la Biblia dice justamente con la palabra de Dios, contemplando a Dios, ¿no? Día tras día. Bueno, dice, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto, ¿no? Así que cuando renovamos nuestra mente, hermanos, nos programamos con las cosas de Dios y recién empezamos a conocer a Dios, recién vamos a poder hacer la voluntad de Dios, recién nos vamos a dar cuenta qué cosa es lo bueno, lo aceptable y lo perfecto, hermanos. En otro texto dice, pero el entendimiento de ellos, dice, se endureció, hermanos, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. En otras palabras, hermanos, los judíos, por ejemplo, hermanos, no aceptan a Cristo y siguen con ese velo, pues, ¿no? Con ese velo, o sea, no ven, están enceguecidos, ¿no? Los judíos hoy que están en guerra, ¿no? Están, pues, enceguecidos. Hay israelitas judíos que se han hecho cristianos, es otra cosa. Hay hermanos, ¿no? Ahí también en Israel. Pero los judíos como pueblo, pues ellos no aceptan a Jesucristo, o sea que el velo, o sea, están enceguecidos, están ciegos, no se dan cuenta, ¿no? Están esperando otro Cristo que venga, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que está diciendo, endureció, ¿no? Pero el entendimiento de ellos se endureció porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. O sea, ese velo, hermanos, solamente se quita aceptando a Cristo, hermanos. En otra parte de la Biblia dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, hermanos, con su astucia. El diablo no engañó a Eva con su astucia. Tengo temor, dice, que de ustedes, vuestra mente, de nosotros, ¿no? Sean también desviadas de la sencillez y pureza de la devoción de Cristo. Sí, pues, hermanos y hermanas, en los últimos tiempos el diablo va a utilizar a pastores, líderes, no sé qué cosa va a utilizar para que seamos desviados. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, ¿no? Para no ser desviados de la sencillez y pureza de la devoción que tenemos a Cristo, hermanos. Hay que tener cuidado. El diablo va a actuar, está actuando de esa manera ahora. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, hermanos. ¿Qué actitud tuvo, hermanos? Que él siendo realmente pues no Dios, así habiendo sido Dios, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo estuvo acá pues como humano, hermanos. Dejó todo lo que era de Dios y él fue 100% humano en esta tierra, hermanos, así como nosotros, hermanos, ¿no? Entonces, y esa actitud que tenía el Señor Jesucristo fue humilde. Él fue humillarse, ser humilde. Y ese es el ejemplo que nos deja. Pero ¿en qué se ve la humildad? En que fue obediente hasta la muerte en cruz, hermanos. Ese es el humilde, es obediente hasta morir en la cruz. Eso es lo que dice, o bueno, es el ejemplo del Señor Jesucristo, lo que dice la palabra de Dios.
Y otro texto dice, y la paz de Dios, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios, hermanos, ¿ah? La paz de Dios, o sea, esa programación que Dios pone en nosotros, nos da paz, hermanos. Y eso sobrepasa todo entendimiento. Guardará, dice, vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, esa paz de Dios que sobrepasa, dice, todo entendimiento que uno no entiende, pero esa paz que viene de Dios, eso va a guardar nuestro corazón y nuestra mente también, dice, va a cuidar en Cristo Jesús. Otro texto bíblico dice, o continúa, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ahí está el consejo, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditar. O sea, meditemos en las cosas que son correctas. Ya sabemos qué cosa es lo correcto y en eso meditemos. Pensemos en lo justo, en lo digno, en lo puro, en lo verdadero, en lo amable, en lo honorable, hermanos, ¿no? En todo lo que hay virtud, en eso, ¿no? Hay que meditar. Ahí está el consejo, hermanos. No aperturemos entonces, no a lo que es malo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que volvernos a Dios si estamos en ese camino, hermanos, ¿no? De aperturarnos las avenidas del alma hacia el mal, pues eso nos va a llevar al mal también, pues, ¿no? Entonces cerremos esos, esos caminos y solamente veamos lo que es valedero, lo que es bueno, hermanos, ¿no? La principal obra de Satanás, hermanos, es, ¿qué cosa, hermanos? La principal obra de Satanás es cegar la mente, ¿no? Cegar la mente de los hombres, oscurecerla. Lo hace manteniéndonos alejados del estudio de la palabra de Dios. ¿Cómo hace que nuestra mente esté cegada? O sea, que no, o sea, el diablo no quiere que leamos, que estudiemos la palabra de Dios, ¿no? Y lo que hace es, dice, trastornar, ¿no? Las facultades mentales. Entonces, cuando uno está lejos de Dios, no está bajo los principios que Dios ha puesto, ¿no? Las leyes que Dios ha puesto, entonces el mundo, el diablo, presenta otras leyes falsas y entonces se trastorna, pues, ¿no? Las facultades de la mente mediante, por ejemplo, excesos de orden físico y moral, ¿no? Ocupando todo el pensamiento con los asuntos de esta vida, hermanos, como ya lo mencionó también nuestro hermano Marcelino, uno está ocupado solamente en las cosas materiales, en las riquezas y todo, está enceguecido en eso, ¿no? Y entonces, pues, a la vez es cristiano también, entonces, así va deteriorando las facultades, ¿no? Uno no pone, ¿no? En primer lugar las cosas de Dios, ¿no? Entonces, ocupando todo el pensamiento con los asuntos de esta vida y utilizando el orgullo, ¿no? Y la vanagloria, es el comentario. La falta de conocimiento por parte de los que se pierden, hermanos, no se debe a que no tienen capacidad de saber, ¿no? No es que a algún ser humano le esté faltando capacidad, hermanos, para saber. Sí, el problema, dice, ¿cuál es? Es porque no quieren saber. O sea, toma la decisión de no querer saber. No, no, no quiero saber. No me hables de eso, no quiero escuchar. ¿Por qué más le gustan las cosas del mundo? No, no, no. Yo quiero estas cosas del mundo. No, no quiero estas cosas. Y entonces eso es lo que dicen, ¿no? Que no creen en el Señor Jesús, que es la luz, más quieren la oscuridad, pues y así se pierden. Muchos han tenido todas las oportunidades de conocer la verdad, pero prefirieron pues no creer y Satanás les cegó los ojos. El reino de Satanás, hermanos, es un reino de oscuridad, de oscuridad. Como añade el comentario bíblico adventista y en un comentario dice, el evangelio es el único medio por el cual pueden descubrirse los designios diabólicos de Satanás y sus engaños y por el cual los hombres pueden ver el camino de ir de las tinieblas a la luz. Solamente estudiando la Biblia nos podemos dar cuenta de los engaños de Satanás y ir por el camino de la luz hacia Dios y dejar a Satanás no el camino de la oscuridad. Sin el estudio de la Biblia es imposible, hermanos, que alguien pueda, pues, encontrar el camino, ¿no? Porque hasta el mismo diablo utiliza la Biblia para engañar, hermanos.
Pero si somos sinceros, queremos hacer la voluntad de Dios, es imposible que nos pueda engañar. La esencia del mensaje del Nuevo Testamento es la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Esto es importante, hermanos. El corazón de todo el Evangelio es pues que vino Jesús para salvarnos y Él murió por nuestros pecados, hermanos. Y Él venció a la muerte resucitando al tercer día y Él está intercediendo por nosotros ahora en el cielo y nos está animando a seguir ese camino que Él ha abierto, hermanos. Jesús está en el corazón, hermanos, del Evangelio y es el centro de las escrituras, hermanos. Toda la escritura da testimonio de él, así dice en Juan 5:39, lo leemos. Dice así, examináis las escrituras, dijo el Señor Jesús, examinen las escrituras. Ustedes están examinando las escrituras. ¿Por qué? Porque vosotros pensáis, ustedes están pensando que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son pues realmente las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. O sea, toda la Biblia, de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, da testimonio del Señor Jesucristo, ¿no? Y bien hacemos investigando la Biblia y ahí tenemos en Jesucristo pues la vida eterna. Lee Juan capítulo 1 y hay unos versículos. ¿Cómo describen a Jesús estos versículos? Céntrate especialmente en Juan 1:14, dice, ¿no? Y esos textos bíblicos, hermanos, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea que en Jesús está la vida. Por eso él dijo, yo soy la vida, yo soy la resurrección, también dijo, ¿no? En Jesús estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, pues, o sea que el testimonio de Jesús, o sea, ¿no? El carácter, su conducta mostrada, ¿no? Ahí era la luz, pues, de los hombres, ¿no? Esa es nuestra luz, hermanos, ¿no? Por donde tenemos que transitar. En él estaba la vida y la vida era, pues, la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, es así, ¿no, hermanos? Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pues. Aquella luz verdadera, hermanos, que alumbra a todo hombre, venía pues a este mundo, o sea, Jesús venía. Y aquel verbo, hermanos, fue hecho carne, pues ese verbo que estaba con Dios, el verbo, ¿no? La palabra que estaba con Dios, él pues ha sido hecho carne y habitó pues entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, hermano. Durante los primeros siglos de la iglesia cristiana, hermanos, los creyentes del Nuevo Testamento estaban totalmente comprometidos con Cristo como aquel que era la luz en medio de las tinieblas. Ojalá que ahora también estemos así, hermanos. No, Cristo, la luz en medio de las tinieblas. Fueron redimidos por su gracia, transformados por su poder y motivados por su amor. Ojalá que ahora también, hermanos, seamos pues así, de igual manera, redimidos, o sea, comprados, ¿no? Por su sangre, ¿no? Que gratuitamente derramó para perdón nuestros pecados y transformados por su poder, estemos siendo transformados y ahora que nos está motivando porque Él nos ama a pesar de que de repente, hermanos, estamos fallando en una y otra cosa, pero Él nos está animando a salir de esos males y acercarnos más a Él. Ni siquiera, dice, la muerte podía romper su vínculo de lealtad a Cristo. En ese tiempo, la primera etapa de la vida cristiana. Los cristianos estaban pues ahí unidos. Y Pablo decía, ni la muerte, ni terremoto, ni el hambre, ni cárcel, ni nada, nada me va a separar del amor de Cristo, dice él, ¿no? Y así fue. Reconocían los engaños del diablo en la gloriosa luz del Evangelio, pues claro, se daban cuenta, ¿no? Cristo siempre ha tenido hombres y mujeres que por su gracia han defendido valientemente la verdad. Y ahora también tiene que suceder así, hermanos, con nosotros. En estos primeros siglos, la luz del amor, la gracia y la verdad de Cristo brilló pues a través de la oscuridad. Hermanos, que Dios los bendiga. Nos hemos pasado de tiempo. Hermana Mónica, por favor, despídanos con oración. Amén. Oremos. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre, Padre amado. Estamos agradecidos, Señor, porque usted nos permite estar en su presencia, Padre bendito, y aprendiendo más de su palabra. Padre amado, sabemos y por todo lo que hemos aprendido esta mañana, que tenemos un enemigo, Señor, que tenemos una batalla y esta batalla no es contra carne, mi Señor, sino que es contra potestades de las tinieblas, mi Señor, que quieren engañarnos, Padre bendito, que quieren hacernos caer.
Mi Señor Santo, queremos afirmarnos en usted, Padre bendito. Le rogamos que su Santo Espíritu nos llene, mi Señor, que llene nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que podamos ver, mi Señor, de dónde estamos cayendo, Padre bendito, y estar a cuenta delante de usted también, mi Señor. Padre bendito y amado, ayúdenos, mi Señor, cada día a estudiar más su palabra, mi Señor, a buscarle más, Padre bendito, en su santa Biblia, mi Señor, en oración, Padre bendito, para poder estar preparados para que el día en que usted venga, mi Señor, que esperamos y estamos seguros de que es muy pronto, mi Señor Santo. Dios mío, en nosotros no está ni el hacer, ni el querer tampoco, mi Señor, mi Dios es suyo. Ayúdenos usted a querer y hacer su voluntad, Padre amado. No permita que esos pájaros, mi Señor, que vuelan alrededor nuestro, hagan nido en nuestra cabeza, mi Señor. Padre bendito, ayúdenos a discernir, Padre amado, a cuidar esas avenidas del alma, mi Señor Santo, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que comemos, todo, mi Señor. Ayúdenos, Padre bendito, que lo podamos glorificar en todo lo que hagamos, mi Señor Santo. Al retirarnos de este lugar, le rogamos, le suplicamos que nos acompañe, mi Señor, y que podamos ser luz para otros, Padre bendito, que puedan verle a usted a través nuestro, mi Señor. Padre bendito y amado, sabemos que no merecemos nada, mas lo pedimos todo en el dulce mérito de su amado nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, 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 amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta mañana, hermanos.